5 historias escalofriantes y ocultas, misterios malditos en pueblos rurales. REVLADOS. En un pequeño pueblo rural de México, las calles de tierra crujen bajo el peso de viejas historias, de secretos oscuros que parecen cobrar vida en la penumbra. Sofía, una joven madre de 28 años, vive con su pequeño hijo Diego en una casa de adobe, donde la tranquilidad del campo se ve interrumpida por algo siniestro. Cada noche, cuando el sol se oculta detrás de las montañas, comienza a escuchar susurros, ecos de cosas no dichas que reverberan en el aire. No son solo ruidos, son murmullos que parecen dirigirse a ella, llenos de promesas y advertencias. Los días pasan, pero la inquietud crece. Una noche, mientras acuna a Diego en su cama, un escalofrío le recorre la espalda. La oscuridad en su habitación parece hacerse más densa. Este ambiente cotidiano de su hogar se torna inquietante. De repente, un susurro la hace girar. «Mamá», murmura Diego, con la mirada perdida, apuntando hacia la esquina más oscura de la habitación. Sofía siente como la sangre se le hiela. «Diego, ¿qué ves?», pregunta con voz quebrada. Pero solo recibe silencio. La tensión en el vecindario crece cuando Sofía comparte su angustia con los vecinos. La respuesta es un murmullo denso, cargado de miedo, un antiguo espíritu, un ente maligno que acecha a aquellos que se quedan solos. «Cuídalo, Sofía. Se dice que se alimenta de la inocencia de los niños», le advierte doña Chola, la anciana del pueblo. Las palabras resuenan como un eco oscuro, llenando su corazón de pánico. Decidida a proteger a su hijo, Sofía decide investigar. Pero la corrupción de las autoridades se convierte en un obstáculo, desestiman los rumores de desapariciones como fantasías. La desesperación la lleva a buscar respuestas en las viejas leyendas del pueblo, y pronto descubre la verdad inquietante sobre un culto que rinde culto a un ser poderoso. Su líder, Don Cleto, es un anciano venerado, pero detrás de su sonrisa hay oscuridad. Sofía se da cuenta de que su presencia está vinculada a misteriosas desapariciones. Las familias del pueblo se desvanecen, como susurros en la noche. El comportamiento de Diego se vuelve más extraño, juega solo, hablando a matices de sombra que ella no puede ver. Su corazón se acelera al escuchar la risa de su hijo fusionada con esos murmullos. La desconfianza la consume, ya no sabe en quién confiar. «Mamá, él me habla», dice Diego un día con una sonrisa que no le gusta. Sofía siente el terror apoderarse de su pecho y un sudor frío le recorre la frente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche de la confrontación llega. La escuela del pueblo, un lugar lleno de ecos y recuerdos, parece cobrar vida. En sus paredes se escucha el lamento de las almas perdidas. Sofía se encuentra cara a cara con Don Cleto, quien sonríe con malicia. Las luces parpadean y el aire se enfría repentinamente. «¿Creías que podría salvarlo?», dice, mientras la risa de otros niños retumba en sus oídos. La oscuridad la envuelve, y antes de que pueda gritar, la figura de Don Cleto se transforma, revelando su auténtica naturaleza. ¿Podrá Sofía salvar a Diego de un destino abominable o será atrapada por la sombra que amenaza a su hogar? La respuesta se cierne sobre el pueblo, una amenaza silente que siempre ha estado acechando. Sofía sintió que el frío atravesaba su piel y calaba en sus huesos. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer romperse. Recordó las advertencias de doña Chola, las miradas furtivas de sus vecinos y el eco lejano de las desapariciones que acechaban como sombras en el fondo de su mente. La figura de Don Cleto se desvaneció, pero el terror se mantuvo, plantado en su pecho como una semilla de desesperación. El edificio de la escuela vibraba con los gritos de los niños que resonaban en su mente. A medida que avanzaba hacia la puerta, el aire se hacía más denso, como si el entorno absorbiera toda la luz. Sofía, sintiendo que el tiempo se escapa, se lanzó hacia las aulas, buscando a su hijo.
Las puertas crujían y sus maderas chirriaban, sumando al caos y el terror que la rodeaba, arrastrándose por el suelo, se asomó a cada aula vacía. En una, vislumbró la figura de Diego, pero él estaba de espaldas, hablando en voz baja. Sofía se acercó, MUF 155 raramente, los murmullos se intensificaban, y su instinto maternal la empujó a correr hacia él. Al tocar su hombro, Diego se volvió lentamente. Sus ojos se hallaban brillando con una luz desconocida, como si muchos secretos se escondieran en su mirada. Mamá, él me dijo que todo estará bien, habló Diego, pero no era su voz. Era una mezcla de ecos, y el tono frío le sacudió la razón. Sofía retrocedió, el horror congelando su sangre. ¿Quién te habló, Diego? ¿Qué dijo? Preguntó, su voz temblando. Él necesita que lo liberemos. Dice que tú eres la elegida, respondió el niño, sin comprender el miedo en el rostro de su madre. Sus palabras cayeron como plomo sobre su corazón. Ella sabía que el culto no solo atormentaba a las almas, sino que buscaba un sacrificio. No, Diego, no podemos hacer eso, gimió, sintiendo que su mundo se desmoronaba, los muros temblaron. Un eco profundo resonó, haciendo vibrar el suelo. Sofía se dio cuenta de que no estaban solos. Desde las sombras, figuras comenzaron a aparecer, las almas de aquellos que habían desaparecido. Sus rostros eran un mosaico de sufrimiento y desesperación. En el centro, Don Cleto emergió, su sonrisa era aún más siniestra, y en su mano sostenía un altar cubierto de velas negras. Es hora de que te unas a nosotros, Sofía. Es tiempo de sacrificio, gritó Don Cleto, mientras los murmullos se transformaban en un coro ensordecedor. Sofía sintió que el aire se volvía espeso y pesado, como una red de maldad que intentaba atraparla. Las almas suplicantes la rodeaban, llantos y gritos llenaban su mente. No, no, no. Gritó, agarrando a Diego. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Ella sabía que debía abandonar la escuela, pero las sombras se acercaban, los niños que una vez fueron inocentes la acercaban con sus miradas vacías. Se sintió atrapada, el terror brotando con cada instante. De repente, Diego empezó a temblar. Mamá, me siento raro. Su voz se desvaneció, y el cambio fue instantáneo. Su rostro se transformó en una máscara de dolor. Sofía lo tomó de los brazos, pero él se alejaba. Diego, no. ¿Qué está pasando? Suplicó, mientras la risa de Don Cleto retumbaba en la oscuridad. Entonces, en el clímax del horror, un grito colosal resonó y la escuela se sacudió. Las luces parpadearon y luego se apagaron. El silencio que siguió fue abrumador. La oscuridad se coló entre ellos, y los murmullos se convirtieron en un clamor ensordecedor, cubriendo todos sus sentidos. En ese instante de penumbra, Sofía sintió un nuevo terror. ¿Sería capaz de escapar? Una pregunta retumbó en su mente, mientras el futuro de ella y Diego pendía de un hilo. Y justo antes de que la oscuridad absorbiera todo, oyó una voz susurrando, cercana, está lista para escuchar la verdad. Esa pregunta era el eco de su mayor miedo. Sofía sintió como el aire se volvía irrespirable, una presión invisible presionando sobre su pecho. Con cada latido, su pánico crecía, como un monstruo que emergía del silencio. ¿Qué verdad? Logró murmurar, sabiendo que no quería escuchar la respuesta. Pero había algo en aquel susurro que la había atrapado, los murmullos cesaron abruptamente, y la oscuridad parecía solidificarse. Los rostros de los desaparecidos circundaban, fríos como la muerte misma, y sus ojos vacíos destilaban desesperación. Don Cleto dio un paso al frente, su sonrisa se alargó, como si disfrutara del tormento que ella sufría. La verdad es un precio. Pero tú lo pagarás, Sofía. No. Déjame en paz, gritó, liberando su voz del terror que contenía. Arrastrando a Diego hacia atrás, logró dar un paso más, pero fue en vano. Las almas parecían moverse con un propósito, acercándose a ella, formando una muralla de sombras que la dejó atrapada en su lugar. Él ha venido por ti. Te espera, dijo una figura desde la penumbra, su voz era un eco de súplicas, un canto de muerte.
Sofía sentía que su mente se llenaba de imágenes distorsionadas, flashes de niños sonriendo, risas que se convertían en gritos de terror, y luego, silencios absolutos. No quiero ser parte de esto, exclamó, sintiéndose como una espectadora de su propio destino. Demasiado tarde, respondió don Cleto con una mirada fría que la congeló. Te has visto arrastrada a este juego, Sofía, y ahora perteneces a nosotros. La risa se mezcló con los lamentos de los niños, taladrando su mente, y luego, todo se desvaneció. Sofía despertó en el suelo de la escuela, el frío del mármol helado la hizo estremecer. Parpadeó, tratando de recuperar la lucidez. Estaba sola, pero el eco de risas lejanas seguía ahí. Se puso de pie, y la soledad se convirtió en su peor enemigo. Comenzó a buscar a Diego, su corazón latiendo fuerte, como un tambor de guerra. Diego, responde, gritó, sintiendo cómo la desesperación nublaba su juicio. Corrió por los pasillos oscuros y vacíos, pero su voz se apagó, su única compañía eran sus propios pasos resonando contra las paredes. De repente, la puerta de la sala de música se abrió lentamente, revelando un cuarto en penumbra. Sofía respiró profundamente y se asomó, temerosa de lo que podría encontrar. Las sillas estaban dispuestas en círculo, y en el centro había un altar. Sobre él, una vela encendida ardía, iluminando un viejo libro de páginas desgastadas. Un extraño símbolo rojo marcaba su portada. Se acercó, sus manos temblorosas abrieron el libro. ¿Qué es esto?, murmuró, sus ojos escaneando las letras en una lengua desconocida. En ese momento, una brisa helada corrió por la habitación, apagando la vela de un soplido brusco. Diego, la voz de su hijo resonó a sus espaldas. Sofía se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo un vacío inquietante. Mamá, ven, la voz era suave, pero había algo en el tono que la heló por dentro. No era Diego. Era un llamado de la oscuridad, una invitación a lo que no podía desear. El libro comenzó a vibrar sobre la mesa, y las páginas pasaban solas, como si una fuerza invisible las guiara. Sofía sintió una presencia, un roce gélido en su brazo, y supo que los que habían desaparecido no habían encontrado descanso, querían que ella se uniera a ellos. Entonces, con el corazón en un puño, cerró el libro y dio un paso atrás. No. No voy a hacer esto. Gritó, pero la oscuridad comenzó a cerrarse alrededor de ella. Las risas se convertían en llantos, un coro desgarrador que le hacía cuestionar su propia cordura. En ese momento, sintió que el tiempo se desvanecía de nuevo. La sensación de ser arrastrada la abrumó, como si la gravedad de sus miedos la atrajera hacia lo desconocido. Sofía estaba sola, y las sombras se reían de ella. «Listo para convertirte en nuestra salvadora», retumbó la voz del siniestro don Cleto. Fue entonces cuando comprendió que la verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado. Ella no solo buscaba a su hijo. Tal vez. Ella era la verdadera elección, y justo antes de ser devorada por la oscuridad, oyó un grito desgarrador que resonó en su mente: «Mamá, ayúdame». La angustia la llevó a una única pregunta: ¿podría enfrentarse a la verdadera oscuridad de su alma? La oscuridad se había tragado la luz del día, y la habitación donde Sofía se encontraba ahora parecía un laberinto de sombras ansiosas. Su corazón retumbaba en su pecho, un latido frenético que resonaba en la penumbra y competía con los ecos de esos llantos lejanos. A cada instante, la sensación de ser observada se intensificaba, como si aquellos rostros perdidos la seguían, esperando su movimiento. «Diego», volvió a gritar, su voz desgarradora se perdió en el vacío. Pero algo cambió en el aire. El silencio ya no era opresivo, ahora era expectante. Sofía dio un paso hacia adelante, las sillas del círculo parecían inclinarse hacia ella, como si cada una anhelara escuchar su decisión. No sabía si el altar estaba ahí para ofrecer o para consumir. El libro estaba nuevamente abierto, sus páginas temblando sutilmente. No, Sofía luchó consigo misma, sintiéndose atrapada entre el instinto de salvar a su hijo y el terror que emanaba del objeto extraño. Lo que había leído ya comenzaba a formar un caos en su mente, esbozando un camino oscuro que no deseaba seguir. Instintivamente, se movió de nuevo, pero un frío mortal le abrazó los tobillos, deteniéndola en seco. Al mirar hacia abajo, vio unas manos de sombra aferrándose a ella,
emergiendo del suelo como voraces serpientes. No, gritó mientras se forzaba a liberarse. Deja de luchar, Sofía. Libérate, fue la voz de don Cleto, esta vez clara y cercana, llenando la habitación con un poder inquietante. La desesperación la envolvió aún más. La advertencia se repetía en su mente, la verdad tenía un precio, pero, ¿qué significaba eso realmente? Con cada segundo perdido, la voz de Diego se intensificaba, un eco claro y desgarrador que se mezclaba con la risa burlona de las sombras. En su mente afloraron imágenes de días pasados, momentos felices, cenando en familia, risas y cuentos contados en la cama. Sintió un profundo dolor por el vacío que había dejado en su hogar. Haciendo acopio de sus fuerzas, Sofía se centró. Deja en paz a mi hijo. La determinación comenzó a desplazar el miedo. Con un movimiento brusco, dio un tirón y las manos de sombra se desvanecieron como humo frente al viento. El susurro del libro quedó estancado en el aire, la vibración cesó, pero la respuesta de la oscuridad era inminente. La figura de don Cleto apareció de nuevo, esta vez en la puerta, su rostro iluminado por la tenue luz de la sala. ¿A dónde crees que vas, Sofía? No puedes evitarlo, dijo, su voz un canto sibilante en la noche. En su mirada había algo más que maldad, parecía una invitación seductora a una locura compartida. Te lo advierto, gritó, retrocediendo. Pero su grito se desvaneció en una nueva ola de risa proveniente de los muros. Ella no era solo una víctima, su alma palpitaba con un oscuro deseo que no comprendía, una mezcla de anhelo y horror que iba creciendo en su interior. Ven a mí, decía la voz cada vez más clara, al mismo tiempo que el mural de sombras se empezaba a reconfigurar, mostrándole figuras parecidas a ella, atrapadas en un tormento eterno. Se vio reflejada en una de ellas. ¿Es esto lo que será si no haces una elección? De repente, el vacío resonó con una pregunta que heló su sangre: ¿estás dispuesta a sacrificar tu libertad por la de tu hijo? Sofía se sintió como un insecto atrapado en una tela de araña, la verdad se convertía en una trampa mortal. Con el aliento entrecortado, sus ojos se abrieron de par en par cuando recordó la última palabra que su hijo le había gritado en su mente: mamá. La urgencia de unirse a esa voz, de rescatarlo de la oscuridad, se entrelazó con la creciente desesperación. Pero, ¿a qué precio? La fragorosa risa de don Cleto varió en un susurro profundo: el juego ha comenzado. Y entonces, con su corazón destrozándose entre la decisión de salvarla o salvar a su hijo, Sofía miró a las sombras que se acercaban a ella. El sacrificio estaba en el aire, y la siguiente medalla estaba a punto de ser otorgada, pero ¿quién sería el verdadero perdedor en esta noche de terror? ¿Estás lista para conocer la verdad que has temido? La oscuridad la envolvió una vez más, y la pregunta resonó, como foresta oscurecida. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. El aire se tornó más denso, como si las sombras hubieran tomado forma, dibujando contornos que danzaban a su alrededor. Sofía, sintiendo como su piel se erizaba, luchaba por despejar sus pensamientos nublados. Esa voz en eco, la risa burlona de don Claro, el llanto de su hijo, todo se entrelazaba como un canto hipnótico que nublaba su mente. Tu libertad por la vida de tu hijo. Resonó la pregunta, golpeando su conciencia. Las sombras comenzaron a cerrarse más, como un abrazo frío, presionando. Sofía retrocedió, los recuerdos de risas pasadas y juegos inocentes de Diego se mezclaban con su horror actual. Mientras miraba el altar, el corazón le latía desbocado. Había algo allí que podía ofrecerle la salvación, pero el precio era desconocido. ¿Qué es lo que hay que hacer?, pensó, su voz interna retumbando en su cabeza. Se acercó al libro. Las páginas comenzaban a vibrar con una energía oscura, casi como si esperaran su elección, su sacrificio. ¿Por qué me miras así, Sofía?, preguntó una de las sombras. Era una figura pálida, con ojos vacíos que parecían conocer su dolor más profundo. Estamos siempre contigo. ¿Recuerdas, verdad? El momento que elegiste dejarme ir. Esa fue tu elección. La angustia le hizo perder el aliento. No. No eres yo, gritó, sacudiendo la cabeza. Pero en su interior, sabía que hablar con la sombra era hablar con su propio miedo. Todo lo que quiso evitar se materializaba en un susurro escalofriante.
Alzas tu voz para reclamar lo que nunca tuviste. ¿O es que temes la verdad que se cierne sobre ti? Cada palabra de la sombra era un trozo de cristal afilado que cortaba su sanidad. El espacio se encogía. Las sillas se inclinaban, y las sombras parecían contenerse de risa, disfrutando de su desesperación. Sofía miró hacia el altar. Tenía que decidir. ¿Podía arriesgarlo todo? Cualquier camino que eligiera podría llevarla al abismo. La visión de Diego, atrapado entre luces y sobresaltos oscuros, la impulsó hacia adelante. ¿Tenía que saber qué debía ofrecer a cambio de su libertad? ¿Deseas aprender la verdad? Deja que la oscuridad te consuma, solo entonces podrás entender el sacrificio, dijo don Cleto, su rostro iluminado por un destello siniestro. Sofía cerró los ojos con fuerza. La verdad era un monstruo que exigía ser alimentado, cruzó sus brazos sobre el pecho, su mente luchando contra un torbellino de emociones. Con un grito desgarrador, finalmente se dejó llevar por la desesperación. ¿Qué debo hacer? Dímelo. Un silencio inquietante llenó la habitación. Fue entonces cuando la sombra, esa figura tormentosa que parecía ser una extensión de su propio ser, dio un paso adelante. Dame tu miedo, Sofía. Solo así podrá él ser liberado. El miedo que llevas atado en tu corazón es el que lo sostiene en este lugar. Déjalo ir, y lo salvarás. Entendió que la verdad era una carga que no podía llevar. ¿Esto es lo que se siente al entregarse? Se preguntó. Los ecos de otras vidas, de otros sacrificios, comenzaron a llenar el espacio a su alrededor. Los gritos de Diego se convirtieron en un canto melodioso que la instaba a seguir. Pero, en su interior, la pequeña voz de la razón le advertía de los peligros de soltarse por completo. Al instante, la risa de las sombras creció, un sonido escalofriante que hacía temblar las paredes. Escoge, Sofía. ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a llegar para rescatar a tu hijo? Preguntó la figura, acercándose aún más. Las sombras comenzaron a moverse en círculos, creando un torbellino de oscuridad que prometía revelaciones terribles. Desesperada, pero con una chispa de determinación, Sofía gritó. Está bien. Estoy lista. Muéstrame la verdad que necesito saber aunque me consuma. En ese instante, las sombras se desvanecieron, y el lugar se llenó de un resplandor tenue. Pero lo que Sofía vio la sacudió hasta el alma, visiones de su vida, de su hijo, de sus elecciones. Cuando el último rayo de luz se desvaneció, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿estás realmente dispuesta a enfrentarte a lo que has liberado? El silencio se hizo más pesado, y Sofía sintió como la verdad comenzaba a apretar nuevamente su corazón. Sabía que lo que había iniciado la llevaría al umbral de un horror que nunca había imaginado. La oscuridad estaba a punto de consumirla, y la voz de Diego resonó en sus oídos, mezclándose con las risas burlonas de las sombras. Sofía comprendía que el verdadero sacrificio era mucho más profundo de lo que había pensado. Entendería, al final, que a veces el verdadero terror no es lo que se muestra frente a uno, sino lo que se lleva dentro. La noche presentaba secretos que jamás había deseado desvelar, y quién saldría a la luz después de la revelación. Las sombras tomaron nuevas formas, alimentándose de la desesperación de Sofía. La habitación, antes llena de luces tenues, ahora palpitaba con una oscuridad que parecía respirar, pulsando al ritmo de su ansiedad. ¿Y si lo que libero es peor que lo que hay? Pensó, pero incluso esa duda se desvaneció en el eco de las risas de las sombras. Una brisa helada recorrió su espalda, trayendo consigo el susurro de antiguos secretos. Las paredes de la habitación comenzaron a ceder lentamente, revelando visiones distorsionadas de otras almas atrapadas. Sofía pudo ver sus propios ojos reflejados en la tristeza de esas apariciones, sombras de personas que habían elegido siempre el silencio en vez de enfrentar sus miedos. Todos aquí hemos hecho nuestras elecciones, murmuró la sombra que representaba sus demonios. Pero tú puedes romper el ciclo. Libera tu miedo, y tal vez canceles el destino de tu hijo. La voz resonaba con una mezcla de esperanza y desafío que hizo temblar su voluntad. En un instante de claridad, Sofía recordó la última vez que estuvo con Diego, jugando en el parque, riendo sin preocupaciones, ajenos a la oscuridad que acechaba. Los ecos de su felicidad se transformaron rápidamente en preguntas dolorosas.
¿Si te suelto te perderé para siempre? Se preguntó. Los ojos vacíos de la figura la observaban, esperando una respuesta. La sala adquirió un tono rocoso, y el altar parecía erguirse más alto, cubierto por un aura intoxicante. Sofía se acercó al libro, las páginas aún temblando, como si estuvieran impacientes por ser hoy la guía de un sacrificio que cambiaría su destino y el de Diego. El poder reside en lo que decide soltar, dijo don Cleto con una risa estruendosa que resonó en sus oídos, como el martillo de un verdugo. Escoge tu camino, Sofía. A veces, lo que más amamos se convierte en lo que más tememos. Era una verdad amarga, una que había eludido toda su vida, sin poder contenerse, dio un paso hacia el libro. Las páginas se abrieron violentamente, revelando imágenes que la atraparon, Diego en situaciones peligrosas, intercaladas con visiones de la vida que había imaginado para él. Pero había una oscuridad que envolvía cada prospecto, una advertencia de lo que podía cruzar la línea. Es un precio alto, Sofía. Liberar tu miedo significará arriesgar lo que eres, susurró la sombra que parecía estar hecha de los fragmentos de su vida. La incertidumbre la envolvió como un sudario, con el corazón en un puño, comenzó a recordar momentos. Las decisiones que la habían llevado a ese lugar, cada paso, cada elección que había tomado llevaba al peso de un futuro incierto. No quiero perder a Diego. No. No puedo. Pero tampoco puedo cargar con todo esto. Gritó entre lágrimas, sintiendo que su alma se desgarraba en medio de la lucha. De repente, todo se detuvo. Un silencio ensordecedor cayó sobre ellos. La figura oscura miró hacia ella con una mezcla de compasión y malicia. Entonces elige, Sofía. La salvación de uno o los veredictos de otros. Tu miedo puede liberarlo de este ciclo, pero también puede condenarlo. El sacrificio será tu única respuesta. En ese momento, el espacio pareció expandirse y encogerse simultáneamente. Sofía se sintió atrapada en un vórtice. ¿Qué tan lejos llegarías para salvar a tu hijo? ¿Qué secretos está dispuesta a cargar? Le rondaban esas preguntas, como un eco amenazador. Con una resolución titubeante, levantó la vista hacia la figura. Te entrego mi miedo por la vida de Diego. Su voz tembló, pero era un grito de desafío más que de desesperación. Las sombras se unieron en un solo grito, una cacofonía que resonó en las paredes, como si todo el universo estuviera escuchando. La figura se acercó, su rostro difuso y aterrador, pero sus ojos, llenos de una oscuridad que podía percibir. ¿Convencida de que esto es lo que deseas? El tiempo de tu decisión se acaba. Ya no hay vuelta atrás. La revelación se acerca, las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió más frío. Sofía sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, como si la estuviera tragando. La imagen de Diego atravesó su mente, la representación de un futuro en equilibrio. ¿Podrás enfrentarte a la verdad que Seweltagd es, absorta en esta penumbra? La voz del demonio retumbó con un eco atronador, y el vibrar de un horror desconocido la envolvió, pero en su corazón, Sofía sabía que había tomado una decisión que cambiaría todo. No solo su destino, también el de todos aquellos que habían cruzado su camino. El silencio dejó paso a un nuevo terror que la haría cuestionar hasta el último rincón de su ser y si la verdad era un espejo que reflejaba no solo su miedo, sino las tinieblas más profundas de la humanidad. La oscuridad, ahora viva y pulsante, pareció estirarse hasta los límites de la habitación, buscando devorar a Sofía en su abrazo helado. La figura difusa ante ella tomó forma, transformándose en una multitud de rostros familiares rotos por el dolor. Cada uno de ellos, un eco de sus decisiones pasadas, la acusaba en silencio. Sofía se sentía como un faro perdido en la tormenta, su luz consumida por las sombras. De repente, las paredes vibraron, y una energía oscura brotó del altar. Has hecho tu elección, Sofía, resonó la voz de Don Claro, ahora como un eco distante, casi burlón. Pero el precio no es solo tu miedo. La entrega de un alma siempre tiene su costo. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras su mente giraba, atormentada por las posibilidades. ¿Qué significaba sacrificar su miedo? La sombra de un futuro distorsionado se alzaba frente a ella, lo que podía liberar era en sí mismo una cadena.
El aire se tornó denso, y la risa de Don Claro reverberó como un retumbar de tambores en lo profundo de su pecho. Diego, gritó, pero su voz se sentía vacía en aquel abismo. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, sintió el tirón de una presencia familiar. Era un hilo de conexión hacia su hijo, pero también una tentación. Podía sentirlo, su pequeño corazón palpitando, ajeno al horror que la envolvía. La sombra que había tomado la forma de Diego apareció a su lado, su risa infantil resonando en un tono amargo. «¿Por qué me dejaste?», murmuró la figura con la voz de su hijo, cada palabra como un corte en su alma. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas mientras la imagen se desvanecía, dejando solo la negrura. La batalla en su interior se intensificaba, liberar su miedo significaría también liberar a Diego a un destino lleno de oscuridad, con cada latido, su corazón sonaba más como un tambor de guerra. «No puedo permitir que esto termine mal, pero ¿qué debo hacer?». Se vio atrapada en un ciclo de culpa y amor. «Tu hijo no está aquí», dijo la figura oscura, acercándose. «Esta es solo una ilusión alimentada por tu desesperación». El pánico se multiplicó, los muros comenzaron a resquebrajarse y la habitación temblaba como si el mundo se desmoronara. Sofía sintió sus rodillas ceder bajo el peso de la verdad. Desesperada, buscó respuestas en las sombras. «¿Qué debo hacer para salvarlo? Dime». La figura pareció reírse, sus brazos extendiéndose como si deseara abrazar todo su terror. «Sacrifica lo que más amas y lo recuperarás». «Pero nunca será igual», pronunció la sombra, burlándose de su dilema. El eco de la risa de su hijo resonó de nuevo, y su determinación se encajó en su corazón. Sabía que debía emprender una confrontación final con sus propios demonios. La verdad podía herir, pero esconderla era un veneno que corrompía todo. «Si debo sacrificar algo, que sea mi seguridad. Puede que nunca lo vea igual, pero él será libre», pensó con renovada resolución. En ese instante, las sombras retrocedieron, revelando un camino que se extendía oscuramente hacia lo desconocido. Era un camino por el que jamás había caminado, uno que la llevaría a enfrentarse a sus peores miedos. «Te lo doy. Tomo la decisión de sacrificarme a mí misma por él», gritó, su voz estallando en un grito ahogado, resonando con las sombras, mientras el aire se tensionaba alrededor de ella. Sin embargo, antes de que las palabras terminara de salir de su boca, las luces se apagaron completamente, la oscuridad se cerró a su alrededor, y un frío profundo la envolvió. En la penumbra, sintió una repentina y aterradora conexión con lo que pertenecía al abismo. Un eco resbaladizo se asomó y el suelo bajo sus pies comenzó a girar, exhalando la respiración de lo que acechaba en lo profundo. «¿Estás lista para la verdad?», resonó la voz, mientras el vórtice parecía abrir un hoyo en el mismo tejido del tiempo y la realidad. La figura oscura se transformó una vez más, tomando la forma de todos los que había perdido, todos sus miedos, todos los sacrificios. «Bienvenida, Sofía. Este es tu hogar ahora. ¿Estás dispuesta a quedarte?». Así, ante el panorama de lo que había decidido, la necesidad de descubrir la verdad se cruzó contra sus deseos más profundos. ¿Qué se revelaría en la oscuridad? Y, sobre todo, ¿podría realmente liberar a Diego de cualquier condena que la sombra de su propia alma había recibido? Una última pregunta quedó resonando en la negrura infinita. ¿Qué es lo peor que uno puede liberar al enfrentar sus más recónditas verdades? La oscuridad la consumía, y cada latido de su corazón parecía un susurro de derrota en ese abismo sin fin. Sofía no podía ver nada, solo sentir la sopa de miedo y angustia que la envolvía. Era como si 1.000.000 de ojos la observaran desde lejos, contemplando su agonía. Pero había algo más en esa conexión, algo que activaba cada fibra de su ser. El eco de la risa infantil de Diego resonaba en la distancia, atrapándola en una red de desesperación. «Debes confrontarlo», murmuró una voz, familiar pero distorsionada por el terror que la rodeaba. Era la voz de su madre, una guía perdida entre sombras, una que había sucumbido a sus propios miedos en el pasado. «Constrúyete a ti misma, Sofía. Tu hijo necesita de esa fortaleza». Un estremecimiento recorrió su espalda. La oscuridad parecía agitarse, como un ser hambriento algo ansioso por arrebatarle su voluntad. Este no era un lugar que la acogiera, sino uno que aguardaba su decisión como un depredador en la penumbra. ¿Fortaleza?
Se preguntó, sintiendo como el suelo crujía bajo sus pies. Era un parpadeo de luz, un momento fugaz de claridad entre un mar de oscuridad. ¿Pero fortaleza a costa de qué? Esa pregunta la golpeaba como una ola incesante, desgastando su frágil resolución. Las visiones de su madre, desgastada y triste, se mezclaban con imágenes de su hijo, feliz y lleno de vida. La decisión había sido hecha, y el sacrificio era inminente, pero la revelación del costo comenzaba a apoderarse de su mente. De repente, un viento helado sopló por la habitación, arremolinando polvo y ecos de risas pasadas. Cabezas aparecieron, flotando en el aire, mirando con ojos vacíos y labios que articulaban murmullos inaudibles. Eres una decepción, no eres suficiente, susurros que la acuchillaban, aplastando la pequeña luz que había encendido en su interior. Cállate, le espetó a la nada, pero su voz tembló. Tengo que hacer esto por Diego. Ese pensamiento la impulsó. El camino oscuro ante ella se materializó, y sus pasos resonaron como un tambor de guerra, desafiando a los ecos de su pasado a socavar su determinación. Al dar cada paso, las imágenes de quienes había perdido se hicieron más vívidas, y una presión malsana la atravesó como una flecha ardiente. Todo lo que amas tiene un precio, retumbó la voz de don Cleto, como un canto de sirena sombrío. Pero a veces lo que más amas es lo que más puede herirte. De repente, se encontró frente a un umbral. En el centro, un espejo negro, su reflejo distorsionado asemejaba a una marioneta desgastada. Fijó su mirada en la imagen, tenía que enfrentarse a esa Sofía rota, confrontar su inseguridad. Al mirarse, escuchó la risa de Diego y, en su mente, las palabras resonaron: «Mamá, siempre estaré contigo». ¿Siempre?, preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Siempre, contestó la figura difusa en el espejo. Las sombras son una ilusión, pero el dolor que llevas ese es real. Fijó su mirada con determinación, y la imagen comenzó a cambiar. Las piezas de su angustia se fragmentaban, cada trozo emitiendo una luz tenue, formando una red brillante que parecía querer atraer su alma. Si lucho contra esto, tal vez pueda liberarte y liberarme, pensó. Pero el miedo se hacía ineludible, como un ladrón robando su luz interior. La voz dolorosa de su madre la empujaba adelante, su amor se entrelazaba con el vacío que la rodeaba. Pero, ¿y si esa lucha significaba perder a Diego? El reflejo comenzó a desvanecerse, la superficie del espejo se volvió fluida, como agua oscura. Sofía sintió un tirón, una fuerza poderosa la quería arrastrar hacia esa imagen corrupta de sí misma. No. No puedo dejarme llevar, gritó, el eco de su voz resonó y, de repente, una luz intensa explotó dentro de ella. Las sombras se hicieron más compactas, formando un torbellino que parecía devorar su ser. Sofía, ya no hay vuelta atrás, sintió la voz de don Cleto, ahora más cercanamente burlona, y en ese instante, una verdad escalofriante se reveló: el oscuro camino había comenzado a dibujar nuevas realidades. Como una mancha de aceite extendiéndose sobre un lienzo. La posibilidad de perderlo todo o de encontrar algo más allá de su dolor. Mientras la luz interfiera, en su mente surgía la pregunta: ¿qué voy a sacrificar de verdad? Entonces, una figura apareció tras su reflejo, un rostro que bien conocía, el de su pequeño Diego. Al mirarlo, con el mismo aire de inocencia que había perdido, Sofía sintió como la conexión se intensificaba, abriendo las puertas de su alma a un nuevo horror. «Te quedarás conmigo», pronunció la figura, y ante la inminente decisión, la oscuridad vibró, ansiosa por engullirla. ¿Podrá Sofía enfrentarse a lo que acaba de liberar? ¿Será capaz de abrazar el dolor para rescatar a su hijo? Mientras la sala se oscurecía completamente, con un silencio abrumador, la próxima elección comenzaba a tejido su destino en sombras. Sofía sintió el frío que emanaba del espejo como un abrazo gélido incapaz de soltarla. La imagen de Diego, tan cercana, parecía desvanecerse, pero el eco de su voz continuaba resonando en su mente. ¿Por qué?, preguntó con desesperación, su aliento se hacía pesado, cargado de angustia. ¿Por qué me dejas sola? De inmediato, la risa infantil se tornó en gritos que reverberaban en el vacío, un coro de voces que no eran solo de su hijo, sino de todos aquellos que había perdido. Fueron como dagas que atravesaban su corazón.
La sombra, cada vez más intensa, parecía devorar no solo la luz a su alrededor, sino también su esperanza. «Deja que venga a mí», murmuró una de las figuras que flotaban a su alrededor. «Siempre hemos estado juntos, Sofía. Nunca te he abandonado». La voz era suave, seductora, un bálsamo que prometía alivio al dolor. Pero al mismo tiempo, era una amenaza, un recordatorio de lo que significaba rendirse. Con cada palabra, la realidad se estremecía. El espejo no era solo un portal a sus miedos, sino también un guardián de sus recuerdos peor guardados. Sofía dio un paso hacia atrás, temiendo el tejido de recuerdos que amenazaba con envolverla. La oscuridad empezó a tomar forma, como si un monstruo oculto se arrastrara en su interior. Sus recuerdos personales empezaron a mostrarse ante ella como imágenes borrosas, reflejando momentos de alegría, dolor, pero sobre todo, arrepentimiento. La voz de Don Claro se hizo eco una vez más. «Todo tendrá un precio, Sofía. ¿Qué elegirás?» «No estoy lista», gritó, y al hacerlo, la habitación pareció estremecerse. El suelo crujió bajo sus pies, las paredes comenzaron a ceder. Al instante, un frío gélido abrazó su cuerpo, y sintió que si no actuaba pronto, todo podría desmoronarse bajo el peso de sus decisiones. Cerrando los ojos, visualizó a Diego. La risa de su hijo, el brillo en sus ojos, un faro entre la oscuridad. «Te salvaré», exclamó, aferrándose a esa imagen, como un náufrago a una tabla flotante. De repente, como si su grito hubiera despertado a los demonios que la rodeaban, la figura que había visto en el espejo emergió con una violencia diferente. Era ella misma, pero transformada, el reflejo distorsionado ahora parecía irreal, como una sombra desquiciada. Pero había algo familiar en esa angustia, era la forma en que había sentido cada pérdida, cada golpe que la vida le había dado. «Enfréntate a mí», dijo el reflejo, con una voz que resonaba como un trueno. «Eres un fracaso, eso no cambiará. Pero puedes ser más grande que esto. Elige». Sofía sintió la presión en su pecho aumentar, como si unos brazos invisibles intentaran estrangularla. Cada susurro de los rostros flotantes crecía en intensidad, transformándose en un grito ensordecedor que la instaba a desesperarse. «Eres solo una madre fallida. Siempre lo has sido». Temblando, luchó contra la sensación de caída, contra la potencia del miedo que le arrastraba. En su mente, las visiones de Diego la instaban a luchar. «No», bramó con la fuerza de su dolor. «No seré como tú, no dejaré que ese miedo me consuma». La luz dentro de ella resplandeció, proyectando una atmósfera rescatadora en medio del caos. Era un instante de esperanza en el que visualizó una realidad diferente, una que permitía que incluso el dolor pudiera transformarse en fortaleza. Mientras la luz se expande, la oscuridad se encogió en respuesta. Pero Sofía supo que aún no había terminado. Una nueva presión la golpeó, y los ojos vacíos comenzaron a llenarse de furia, como si lo que había despertado en su interior estuviera listo para estallar. Empezó a retroceder, consciente de que no solo luchaba contra sus propios demonios, sino contra todo lo que había perdido. ¿Podría realmente sacrificarse por Diego? Si el precio era perderse a sí misma, ¿valdría la pena? Justo cuando creyó que todo terminaría, la figura de su hijo apareció más claramente, las palabras antes audibles ahora sonaban intensas: «Mamá, ven hacia mí. Tú puedes luchar». Y entonces, el espejo hizo un crujido líquido, una llamada a lo desconocido. Sofía sintió que el suelo empezaba a sucumbir, y un grito en la distancia resonó con fuerza, mezclándose con el eco de su propio terror. «¿Lo harás, Sofía? ¿Cruzarán tus almas juntas o se desvanecerán en el más profundo de los oscuros agonías?» La risa de Don Claro se convirtió en una risa burlona. La verdad ineludible era que la elección sería suya, y el tiempo se agotaba. Sofía se encontró en un mundo donde el terror y la desesperación giraban a su alrededor como huracanes. Pero había algo diferente. La luz que había despertado dentro de ella brillaba con fuerza, como la única esperanza en medio del caos. A medida que los ecos de las risas burlonas de Don Cleto se apagaban, la imagen de Diego se volvió más clara, más cercana. «Mamá, ven hacia mí. No te rindas». La voz de su hijo la atravesó como un rayo de sol en la tormenta.
Con cada palabra, su corazón latía con más fuerza. Sofía cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que enfrentarse a su peor miedo era la única salida. Estaba a punto de perderlo todo, incluida su humanidad. Sin embargo, la instrucción de la sombra resonaba: libera tu miedo, y él será libre. Era un reto monumental, el peso del mundo sobre sus hombros, pero la claridad en su mente se transformó en valentía. Alzó su mirada hacia el espejo, que ahora parecía vibrar con una energía palpable. Te entrego mi miedo, por la vida de Diego, susurró con un tono decidido, aunque su voz temblara. Las sombras que la rodeaban comenzaron a encogerse, reuniéndose como si un poderoso imán las atrajese a su voluntad. La esencia de su terror, de la culpa, empezó a alejarse, y era como si un vendaval soplase sobre su alma, arrastrando las pesadas sombras que habían estado atadas a ella durante tanto tiempo. Las risas burlonas de don Cleto se tornaron gritos de furia, mientras sus sombras eran arrastradas hacia la luz. No puedes escapar de esto, Sofía, vociferó, pero su voz perdió fuerza a medida que la desesperación diluía el poder que había sobre ella. Los recuerdos de su vida comenzaron a fluir, entrelazándose con los ecos del dolor, pero ahora eran solo sombras pasajeras. Sofía sintió como si un peso enorme se liberara de su pecho, como si las cadenas que había llevado por tanto tiempo se deshicieran. La figura de Diego, atenta y visible, la miraba fijamente, y ella supo que ese amor era el único camino a seguir. El espejo se rompió en 1000 fragmentos, y una luz brillante estalló en la penumbra. Cada cristal reflejaba momentos de su vida, de su hijo, de felicidad y tristeza, pero sobre todo, de amor. Diego, estoy aquí, gritó, y en ese momento, la oscuridad se evaporó como niebla bajo el sol. La escuela, ese lugar asolado por el horror, comenzó a transformarse, devolviendo sus colores vibrantes, vidas alborozadas y risas de niños resonando por toda la habitación. Mamá. Diego corrió hacia ella, sus brazos abiertos, y Sofía lo abrazó, finalmente segura de que había ganado. La risa cálida y pura de su hijo llenó el ambiente, y ella entendió lo que había perdido y recuperado. Aquel sacrificio la había liberado. Don Cleto, debilitado y desvaneciéndose, gritó en frustración, pero ya no había poder en su voz. Todo lo que había intentado controlar se estaba desmoronando. Sofía soltó lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Lo logramos, Diego. Nunca más volveré a dejar que el miedo controle mi vida, le dijo, sintiendo que una nueva fuerza germinaba en su interior. El eco de las risas de los niños se convertía en un canto de libertad. Sofía, con Diego de la mano, salió de la escuela, dejando atrás antiguos fantasmas. El pueblo, que una vez fue un espacio de terror, ahora parecía brillar con una luz renovadora, como un símbolo de su victoria personal. La vida nunca sería igual, pero estaba dispuesta a enfrentar cada sombra con valor, y a construir un futuro lleno de luz y amor junto a su hijo. Mientras caminaban hacia el ocaso, Sofía sintió que la oscuridad detrás de ella se desdibujaba. Ambas almas, ahora libres, se adentraban en un nuevo capítulo, uno donde el poder del amor siempre sería el más fuerte. Apreciamos tu compañía en esta narración, así que ahora, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. No olvides darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Tu apoyo marca la diferencia. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Me encanta leer lo que piensas, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima aventura.